Entonces, hoy tenemos un paciente que nos dicen que lo llevan sus papás a la consulta comunitaria. Es un paciente de 8 años de edad, es un niño de 8 años de edad y nos dicen que antes de todo esto estaba saludable. Nos dicen sus familiares que el paciente presenta desde hace 2 días alzas de temperatura, o sea, fiebre, y nos la ponen que de 40 grados centígrados solo por las mañanas, y tiene dolor al pasar alimentos sólidos y semisólidos, y aparte vómitos que no se asocian al consumo de alimentos. Ok, hay algo en esa garganta. La madre comenta que la semana pasada estuvo en contacto con un compañero de clases que tuvo un cuadro similar. Ok, entonces también nos pone el contexto del contagioso. Desde el inicio de las molestias hasta esta valoración ya pasaron 4 días. O sea, se esperaron 4 días a que el morro se pusiera mal o qué. Y nos dicen que el motivo de consulta es que hay dificultad para ingerir alimentos y que ahora ya le salió un exantema generalizado. Ok, atención ahí, exantema generalizado. ¿Qué más? La exploración física, ya, no nos dice nada más, no hay más antecedentes, luego se brincan en la exploración física y nos dicen que tenemos una piel rugosa, ok, solo en el sitio del exantema, atención con eso, mismo que no se aprecia en las palmas ni en las plantas o en la región perioral, o sea, tenemos un eritema que respeta palmas, plantas y que todo el contorno de la boquita está respetado, ok, hacen mucho énfasis en eso. De igual forma nos dicen que la orofaringe es insuficiente. Que no alcanzamos a explorar la orofaringe porque hay un edema importantísimo de la lengua y no nos permite apreciar los pilares amigdalinos. Y nuestra primera pregunta dice, ¿cuál es el agente etiológico más probable asociado al cuadro clínico? Y en lugar de que nos pongan los virus o las bacterias como tal, nada más nos dicen opción A, un virus ARN, un virus ADN, una espiroqueta o un streptococo. Por el tipo de pregunta y el contexto que nos pusieron, nos están orillando a pensar en enfermedades exantemáticas, ¿no? Clásicamente para este tipo de exámenes, reconocidas como las infames enfermedades exantemáticas de la niñez, porque ya vimos que es un caso de pediatría. Ahora, es importante que no se limiten a nada más pensar en las 4 o 5 enfermedades que casi siempre nos ponen, ¿no? Para que te des una idea, en los clásicos cuadritos que puedes ver en algunos manuales o en algunos resúmenes, incluso en redes sociales, a veces se quedan muy cortitos porque nada más consideran, no sé, el eritema infeccioso, el exantema súbito, la rubiola, la escarlata, el sarampión. Sin embargo, la enfermedad de pie, mano, boca, esta enfermedad que se causa por los Coxsackie, el Kawasaki, la mononucleosis y por supuesto la varicela, son enfermedades que a veces se nos olvida considerar como las exantemáticas o porque no aparecen en los cuadritos o por el motivo que tú quieras. Entonces son más. ¿Por qué pongo nada más estas 5 en pantalla? Bueno, porque vamos a hablar de las que pudieran ser diagnósticos diferenciales de lo que tenemos en las preguntas que vamos a tener más adelante. Más adelante en Instagram voy a subir un cuadrito de mi autoría en donde voy a estar haciendo un pequeño resumen para ver cuáles son los agentes etiológicos, los datos pivotes relevantes, las características del exantema, los tiempos de contagio, etcétera, etcétera, para que puedas complementar este video. Sin embargo, vamos ahorita nada más a enfocarnos a esas preguntas. A ver, si nosotros estamos ante la pregunta que nos cuestiona el origen etiológico, necesitamos tratar de resolver el caso clínico primero. Ya estuvimos poniendo algunos cuantos datos pivote, pero a mí los que a lo mejor me van a interesar más para rápido concluir con este diagnóstico va a ser la presencia de esa fiebre, definitivamente, va a ser la limitación que tiene el exantema, es decir, que no involucra la vecindad perioral, ni las palmas, ni las plantas. La otra es que me están diciendo que el paciente tiene una piel muy áspera o la famosa piel de lija solamente en el sitio del exantema. Y el dato patognomónico que a veces intencionadamente en los exámenes ya ni siquiera te ponen la foto clínica, como probablemente en este caso, es que te dicen que tiene un edema muy pasado de lanza de esa lengua, ¿no? La que a lo mejor has escuchado como el dato patognomónico de la fiebre escarlata o escarlatina, que es lo mismo, que es la lengua en fresa. Entonces, para responder esa primera pregunta, considerando que el diagnóstico más probable sea una fiebre escarlata, necesitamos saber cuál es el origen de la fiebre escarlata. Ahora, nos ponen que si fuera un virus ARN o ADN y bla, 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 ¿no? Pero como yo tengo estos diagnósticos diferenciales, vámonos yendo uno por uno para hacer el repaso. La varicela, la que todos queremos y amamos, es una entidad que la causa un virus del herpes. De hecho, es el virus herpes tipo 3 o virus de la varicela zoster. Y el virus de la varicela zoster es un virus que tiene un genoma con ADN. El virus que nos causa el sarampión es uno que tiene un genoma con ARN. Y este es un paramixovirus. La escarlatina la causa una bacteria, no un virus, y es una bacteria súper común.
Y es el famoso estreptococo beta hemolítico del grupo de Lancefield A, pero para los cuates es el Streptococcus pyogenes. Y con el contexto clínico, yo considero que esta es la respuesta correcta, que sea la respuesta D, un estreptococo. Porque la C decía que era una espiroqueta, y ni la rubiola ni el eritema infeccioso son causados por la espiroqueta. Aquí yo creo que te querían confundir por todo el cotorreo del exantema que tuviera algo que ver con palmas y plantas, como por ejemplo la sífilis. Sin embargo, no tiene nada que ver el caso que tuvimos en la presentación clínica con un cuadro de sífilis. Y esto es porque la rubiola también tiene un virus que tiene un genoma ARN, los Togaviridae, y el eritema infeccioso, que lo causa el parvovirus B19, tiene también un genoma ADN. En la segunda pregunta, pues no nos hacen mucho como que vincular la pregunta con el caso clínico, simplemente nos dicen, ok, ¿qué tipo de distribución facial del exantema nos haría considerar el diagnóstico diferencial con un eritema infeccioso, o sea, la quinta enfermedad exantemática? Y nos ponen que ese exantema en la A sea de predominio retroauricular, o en la B que sea de predominancia malar, o en la C que involucre el triángulo de Filatov, o que involucre la rama mandibular del quinto par craneal, del trigémino. A ver, en esta segunda pregunta, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que haga el diagnóstico o no? Pues realmente lo único que quieren que les digas es ¿cómo encontrarías el exantema en la cara de un morro que tiene eritema infeccioso? La forma en la que lo preguntan puede revolvernos, pero básicamente eso es lo que quieren que nos digas. ¿Cómo te encontrarías tú esa distribución facial del exantema? La primera opción me dice que te encontraras un exantema atrás de las orejas, retroauricular. Sin embargo, la enfermedad con la que nos pueden confundir o con la que nos quieren confundir, pero yo sé que tú no vas a caer en ese error, es con la rubiola. La rubiola sí es una enfermedad exantemática, a lo mejor no la vamos a asociar tanto a una enfermedad súper febril como la que ya nos reportaron en el caso, pero atrás de las orejas no sale el exantema y la rubiola. Salen linfadenopatías y suelen ser muy dolorosas. Antes le decíamos el signo de Theodore a esta cosa. Sin embargo, no es el exantema. Entonces la opción A no es. El triángulo de Filatov, que por cierto, si no estás estudiando pediatría y lo estás viendo en la descripción original, el triángulo de la muerte o el triángulo facial mortal, no sé, tiene un montón de nombres bien ominosos, es uno que nosotros dibujamos de una comisura labial a otra como su base, y el vértice más arriba lo vamos a encontrar en el puente de la nariz. Ese triángulo de Filatov no es exclusivo de la escarlatina, pero ojo, el exantema de la escarlatina respeta el triángulo de Filatov. En otras palabras, el exantema yo lo voy a poder encontrar como por acá, a lo mejor por acá, por acá, por acá, pero no vamos a tener nosotros rojito en esos límites dentro del triángulo. Ahora, hay que recordar qué es lo que quieren que les respondamos en esta segunda pregunta. Nos están diciendo que si efectivamente un eritema que involucre el triángulo de Filatov es propio del eritema infeccioso, y la respuesta es no, tampoco es. Y luego había otra respuesta en donde decían que tuviera que ver el involucro de la rama mandibular del trigémino. El trigémino, acuérdate, tiene 3 ramas, una que se va hacia la región oftálmica, una hacia la maxilar y otra que viene hasta la mandíbula. Yo descartaría también esta opción porque generalmente los virus que asociamos al compromiso del trayecto del trigémino, sea la rama mandibular o la oftálmica, o la maxilar, son los virus del herpes. Y ya habíamos establecido que el eritema infeccioso, que nuevamente es con el que están dando lata aquí, es causado por el parvovirus B19. Entonces, para afuera esta opción también. En este caso, la respuesta correcta sería la B, el predominio malar. Y no estamos necesariamente pensando en que el chaparrito tenga lupus y haga el clásico eritema en alitas de mariposa, ¿no? Horrible me quedó, pero no va por ahí. Acuérdate que el eritema infeccioso tiene un dato que se le conoce como el signo de la bofetada, y a veces ese exantema o ese eritema se puede quedar justamente en los cachetes del paciente. Como genéricamente a los cachetes les podemos identificar como la región malar, coincidiría con la respuesta correcta en este caso. En la última pregunta nos confirman nuestras sospechas. Eso, por cierto, en un contexto de examen nos podría ayudar a rectificar las otras preguntas si es que nos las habíamos sacado mal, o suponiendo realmente que aplica el contexto. Pero bueno, nos dicen que se inicia el tratamiento empírico para fiebre escarlata o escarlatina, que dijimos que es lo mismo, y el paciente muestra mejoría. Perfecto. Asimismo, resulta positivo el cultivo de un exudado faríngeo para estreptococos beta hemolíticos. O sea que de alguna forma, con esa lengua toda gordilla, pudieron pasarle un hisopo, tomar una muestra del exudado y ya la cultivamos y ya crecieron los estreptococos. Y la pregunta dice, ¿de qué complicación tardía advertiría a los padres?
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, una glomerulonefritis, una encefalitis o una etmoiditis. En esta última, entonces, quieren que hablemos de una complicación, pero tardía. Y ese puede ser un problema porque si checas la bibliografía, diferentes autores pueden considerar rangos que se sobreponen entre la presentación de la glomerulonefritis postestreptocócica, las encefalitis y no tanto, pero la etmoiditis. Dicho eso, podemos aplicar diferentes estrategias de descarte. Por ejemplo, la opción A, yo sería la primerita que voy a descartar, porque el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, en primer lugar, no hay una vinculación clara a alguna bacteria. En segundo lugar, es mucho más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Y en tercer lugar, tengo opciones que son mucho más factibles. Entonces, la opción A, descartada. Ahora, para decidir entre la B, la C y la D, vamos a recurrir a otro sistema de descarte en el que tenemos que considerar que en estas respuestas solo una puede ser correcta. Entonces, si de estas tres opciones que me quedan, dos comparten una característica que las pueda proponer para ser correctas, con eso ambas quedan descalificadas. Déjate enseño un ejemplo práctico. Hace ratito mencionábamos el triángulo de Filatov. Una de las razones por las que se le pone el triángulo de la muerte, independientemente de si lo ves en el contexto de pediatría o de cirugía facial, es porque justamente esta área de aquí es muy vascular. En otras palabras, si una persona tiene una infección en esta vecindad, corremos con el riesgo de que luego de algún tipo de manipulación o por el mismo continuo hematológico, las bacterias y la misma reacción inflamatoria puedan migrar hacia la bóveda craneana. En esta traslocación, perfectamente podemos llevarnos al etmoides. Sin embargo, dentro de la bóveda craneana tenemos al encéfalo. Entonces, a partir del principio del triángulo de Filatov, podemos contextualizar que ambas complicaciones pudieran entenderse como más en un sentido agudo. Además, para apoyar que la respuesta B, o sea, glomerulonefritis postestreptocócica, sea la respuesta correcta, tenemos que recordar qué tipo de reacción de hipersensibilidad es. Recuerda, la tipo 1 es la que más temprana se presenta, está mediada por inmunoglobulina E y es representada generalmente por entidades como la anafilaxis o las crisis asmáticas, en donde el problema se instala antes de que se cumpla una hora de iniciado el insulto. La reacción de hipersensibilidad tipo 2 generalmente la asociamos a enfermedades que tardan horas o días, no nada más en empezar, sino a manifestarse clínicamente de una forma muy horrible, como lo puede ser, por ejemplo, una anemia hemolítica. A esa reacción tipo 2 a veces le dicen la reacción citotóxica, y esto es porque muy grandemente está mediada por inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. La glomerulonefritis postestreptocócica es prototípicamente una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Esta es una que a lo mejor puede tardar, no sé, un par de semanas, a lo mejor un mes, y es porque se necesita acumular en el glomérulo una gran cantidad de complejos inmunitarios que se generaron en primer lugar por la respuesta del sistema inmune, obviamente, contra el estreptococo. Para que no te quedes con el antojo, la última reacción de hipersensibilidad es la tipo 4, la que clásicamente se asocia, por ejemplo, a la tuberculosis o a la diabetes mellitus tipo 1, y es una que generalmente está asociada a la acción de los linfocitos T. Como tarda muchísimo tiempo, muchas semanas en formarse la reacción para desarrollar estas enfermedades, le decimos reacción retrasada. Hasta aquí vamos a dejar el caso del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, considera darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, prende las notificaciones para que estés al tanto de cuando suba más casos y agrégame a mis redes sociales como Instagram y TikTok para que veas todo el material complementario que tengo para tus estudios y tu práctica.